es re interesante esto. ¿Qué tema? Y si yo no tengo idea cómo van saliendo burbujitas, y yo le digo que son burbujitas, son corazones, son comentarios, pero estaría bueno de que alguno vaya comentando cosas más allá de que por ahí después podemos responder o no, pero pienso en esto. ¿Qué tema cuando el Espíritu Santo está dentro de nuestros corazones y es lo mismo que si estaría o que si no estaría? Somos asintomáticos, como vos decís. Eh, y, qué sé yo, me hace acordar a Sansón. Venía el Espíritu de Dios y hacía desastre, no lo paraba nadie. Este, pero él fue empezando a romper cosas. Este, digamos, lo de lo de Dalila fue lo último. Pero él em, no tenía que tomar y él estaba en la fiesta y tomaba seguramente. No tenía que tocar esto, animal de muerte, lo tocaba. No tenía que comer lo otro, lo comía. Es como que fue rompiendo límites de todo lo que era ese voto de consagración desde nacimiento, que tenía que ser nazareo a Dios. Todo el Antiguo Testamento, la ley especificaba un montón de cosas que un nazareo por dedicarse a Dios no podía hacer. Y lo vemos a Sansón muy, muy libre de esas cosas. Y bueno, y es como que el tipo iba rompiendo, 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 rompiendo. Hasta que un día, después de varios, los filisteos contra vos, y lo despertaba Dalila, es re interesante que el libro de Jueces cuenta que él se dice a sí mismo esa vez, esta vez voy a salir como las otras. Como las otras veces. Y ya no sabía que el Espíritu de Dios no lo había dejado. Entonces sí, wow, se puede llegar a ese punto. Y no estoy hablando de meternos en un cuestionamiento teológico, pero decir de perder totalmente la sensibilidad del Espíritu de Dios. David, en el Salmo 51, confiesa su pecado. Pero ¿cuánto tiempo le llevó confesar ese pecado? Y por lo menos lo que nos da y dice la Biblia es que, bueno, listo, queda embarazada Betsabé, hasta que trata de arreglar el tema con Urías, que lo manda a llamar, que lo quiere, si no acepta fresco, le da de tomar para ver si rompe con su integridad de soldado a un pasado de vino. El tipo es fiel y muere y después se casa y pasan 40 días de luto y después la manda a llamar a Betsabé y se casa con ella y acá no pasó nada. Y después nace el bebé. O sea que pasaron 9 meses como mínimo, Mm. donde pasa eso que David cuenta en el Salmo 38, parte en el Salmo 32. Mientras me quedé callado se envejecieron mis huesos. Todo mi verdor, toda mi primavera, mis ganas de vivir, las cosas florecidas se secaron y empezó hasta a sentir dolores y hasta perderle el gusto a las cosas que antes disfrutaba. Y por eso en el Salmo 51 dice, Señor, devolveme un espíritu recto, dame un corazón limpio. No me quites tu Santo Espíritu. Está diciendo, Señor, por favor, no quiero perder eso que antes era mi capital más precioso. Ahora, esto de ser asintomático tiene que ver con algo muy sutil. No es que de un día para el otro uno pierde la sensibilidad o esos síntomas de que soy templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios habita en mí. Es algo muy paulatino. O sea, uno no es que se vuelve tibio o insensible de hoy para mañana. Es algo muy lento, es de a poco. Eh, Dice Hebreos capítulo 3 que el pueblo de Israel en el desierto escuchó la voz de Dios y no le aprovechó porque no la acompañó con fe. Y habla de alentarnos unos a otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. La idea de una dureza es como cuando te sale un callo, es cuando algo se vuelve insensible y ya no te das cuenta. ¿Sí? Los efectos de la lepra tenían que ver con que, bueno, primero era mancha, después algo, una llaga más profunda y después era perder la sensibilidad. Este, Cuando uno como creyente pierde la sensibilidad, este, ni hablar de que mientras uno está vivo hay esperanza, pero uno se está perdiendo lo mejor de Dios. Este, Digo que hay muchos que por ahí se conformaron con que le pedí perdón al Señor por mis pecados, Él es mi Salvador, me voy al cielo. Ya está, ¿qué más? Y evidentemente
las historias que contó Jesús hablando de su regreso, o las cartas a las iglesias en Apocalipsis, y la última que tiene que ver con la iglesia de la Odisea, esa iglesia que precisamente estaba asintomática. En su mundo, la iglesia de la Odisea era rica, era fiel, era digna, todo estaba bien, y el Señor tiene que revelarle una radiografía que no ve y decirle, mirá, sos pobre, sos desventurado, estás ciego, estás desnudo. La verdad es que la realidad que vos ves no es la real. Y evidentemente esa tibieza lo llevó a tener una enfermedad espiritual asintomática. O sea, no sentía nada y se acostumbró a no sentir nada. Es cierto, a veces en la vida espiritual ni hablar, las emociones, dice el Proverbio 28-26, el que le hace caso a su propio corazón termina actuando como un tonto, ¿no? Y en ese caso, corazón significa emociones. Pero el que camina con la inteligencia será librado. Y es cierto, este, Dios espera que actuemos por fe y nuestras fe no están basadas en lo que sentimos. Nuestra fe está basada en algo que no se mueve como su palabra, como su persona. Pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio emociones. Entonces hay ciertas cosas que uno no puede decir, bueno, está todo bien, no siento nada. Y bueno, me acostumbro a orar y que nunca sentir nada, a leer y que nunca sentir nada. Hay algo que no está funcionando bien ahí. Porque si alabo a Dios y percibo su presencia y estoy duro como una roca, hay algo que no está funcionando bien. Si he perdido la compasión, hay algo que no está funcionando bien. Si digo cosas que sé que no son buenas lastimando a otro y no hay nada que me moleste adentro, hay algo que no está andando bien. Es como que las alarmas no están sonando. Me quedo ahí, me tomo un mate mientras vos me decís algo así, no me copo hablando, pero ya te digo algo acerca de eso. ¿Qué pensás de esto que charlamos? Bien, primero, eh, sabemos, ahí detrás de cámara me están diciendo que ya están juntando algunas preguntitas. Eh, Ah, mm. Mira, aprovecho y te leo una preguntita que dice, hola Henry, ¿qué le dirías a esas personas que por saber que ya son salvos no buscan ningún otro tipo de compromiso con el Señor? No buscan más nada, se conforman. bueno, cortame con esto porque me copo. Me copo ¿por qué me copo? Porque este, eh, las cartas a las iglesias de Apocalipsis terminan diciendo al que venciere, no al que durmiere. O sea, se le está escribiendo a alguien que hizo algo para vencer, no es que hizo la planchita. Y ahora me voy a estas cosas. Jesús contó muchas parábolas. La parábola del hijo pródigo, como escuchábamos la canción que cantaban las chicas, la parábola de la oveja perdida, deja la 99, lo va a buscar. La parábola de la moneda perdida, espectacular, nos habla de ese amor de Dios incondicional que está dispuesto a entregar todo, a perdonar todo. Está bárbaro, Jesús vino a mostrarnos cómo era el amor del Padre. Hay otra clase de parábolas que tienen que ver con cómo tratamos a los demás, la del buen samaritano. Entonces, habla de que uno tiene que tener compasión. Viene todo por una pregunta de quién es mi prójimo, y bueno, ahí el Señor cuenta esa historia. Ahora, hay otra clase de parábolas que son las que cuenta Jesús cuando los discípulos le preguntan qué señal habrá de tu regreso y del fin del mundo. Y cada una de esas historias no termina tan románticamente como que vení, eh, termina con una exigencia muy dura. A ver, la parábola de la cena de bodas, ¿sí? Sí, Mateo 22, cuenta, una gran cena de bodas, el rey le hace una cena de bodas a su hijo, manda a sus invitados, a los sirvientes a que inviten, ¿sabes? Antes había dos clases de invitación. Por supuesto que no había que pagar tarjeta, no había que pagar tarjeta, así que la excusa no era, no, mirá, la verdad que no puedo ir porque no puedo pagar la tarjeta. No, no venía por ahí. Esto era todo, el que te invitaba pagaba todo. Y era la invitación del rey para la boda de su hijo. Envía a sus sirvientes. La idea es que siempre había dos invitaciones. La primera invitación es para decirte, Jonah, estás invitado, prepárate. Esa no tenía fecha.
¿sí? Era como tu casamiento con Roxy. No se sabía todavía, pero sabía que se iban a casar. Listo, estás invitado. Bárbaro. Después había otra segunda invitación que era para decirte, ya está todo listo, andá. ¿Sí? Interesante. Hoy sería medio complicado, pero así era. Ahora fíjate, cuando van los sirvientes a llevarle la invitación, la mayoría de ellos dicen que no tienen ganas de ir. No quiero ir. O sea, es una Ujú. falta de respeto a la máxima autoridad. Y no hay otra cosa que vos podás decir, bueno, che, dejo lo que tengo que hacer, me invitaron, puedo arreglar lo que haya que arreglar, tengo que ir. Bueno, lo cierto es que no solamente de primera manifestaron que no tenían ganas de ir, sino que cuando viene la segunda invitación, es decir, che, ya mataron los animales, ya está todo listo, vengan, cada uno se empieza a ir a su lugar, a su trabajo, y algunos se toman el atrevimiento de insultar a los servidores y hasta matarlos. Cuando vuelven, el rey dice, esta gente no era digna. ¿Qué hace? Manda a su ejército y quema la ciudad de ellos. Y después manda a sus servidores a que, bueno, listo, vayan a invitar y dice a todo aquel que encuentren, buenos o malos, tráiganlo. Cuenta la Biblia que se llenó, buenísimo. Ahora, cuando el rey sale a ver, ve que está llena la sala, gente buena, gente mala, gente rica, gente pobre, pero había un solo tipo que no estaba vestido de fiesta. Cosa rara, sí, bueno, ¿por qué che, entre tantos uno? Entonces el rey le dice, hey amigo, ¿cómo pudiste entrar sin esa ropa? Y el tipo no contestó nada, lo sacan afuera atado de pies y manos. Ahora, el tema no era que pobrecito no pudo comprarse ropa para el evento, porque no tiene que ver con la calidad de la ropa, tiene que ver con que el tipo estaba sucio, no estaba arreglado, no tuvo ni el mínimo detalle de prepararse con lo que tenía para ir bien arreglado. Sí, che, en las parábolas del buen samaritano, en la parábola del hijo pródigo, se lo muestra a Dios tan tierno, tan perdonador. Ahora, esto es una falta de respeto a su amor, a su autoridad, a su invitación. Dios se enoja mal. Le siguen preguntando a los discípulos, aparece Mateo 24 y en Mateo 25 cuenta dos historias más. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? El casamiento de aquella época, aparte de todo este tema de la invitación, tenía todo un cortejo que te llamaban, seguramente eras alguien conocido de la novia, del novio, y bueno, el novio podía llegar a la hora que quisiera y en el día que quisiera. Y bueno, ahí está la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, lo del tema del aceite. Y alguno dirá, che, bueno, estas imprudentes que van a comprar aceite y llegan tarde y cuando quieren entrar no las dejan entrar y dicen, yo no las conozco. Es decir, ¿dónde quedó la compasión y la misericordia del papá del hijo pródigo? Ahí ya no hay, no hay vuelta atrás. Cuento otra historia, la de los talentos. La de los 5 talentos, los 2 talentos, un hombre que se va a hacer un largo viaje y después vuelve, y la de ese muchacho que recibió uno y por miedo lo escondió Mm. y pensó que con su excusa de que yo te conocía, vos sos medio severo, el tipo termina afuera. Ahora, ¿a quién le cuenta el Señor esas cosas? Se lo cuenta a sus discípulos y está hablando de sus servidores. Es como que no es que el Señor deja de ser bueno, pero cuando el Señor advierte y uno se hace el dormido y uno dice, bueno, ya está, ya soy salvo. La pregunta será, ¿soy salvo de verdad? No, pero yo hice mi oración de entrega. Todo bien, pero la fe sin obras es muerta. Si no pasó nada, repetí 3, 4 frases que alguien te dijo, no te hace salvo. Digamos, estamos hablando de un nuevo nacimiento. Estamos hablando de que el Espíritu de Dios viene a habitarme. Estamos hablando de una reconciliación con Dios. Si eso quedó tal cual como al principio, tenemos todo el derecho a decir, che, acá no pasó nada. Entonces, y termino con esto. Cuando Jesús habla de estas historias de lo que de su regreso, yo creo que tenemos una concepción de nuestra esperanza demasiada superficial. Perdóname que me copo y corto acá. No. A veces pensamos que yo soy salvo, me voy al cielo. Ya está. Eh, ¿Qué es eso de me voy al cielo? ¿Vos leíste Apocalipsis?
Este, por lo general, la Biblia cuenta de que acá se viene el gobierno del anticristo y después Jesucristo viene, lo derrota, Satanás es atado por 1000 años y él viene a reinar. Y viene a reinar con los suyos. Y la Biblia habla de que si sufrimos también reinaremos. Y en esto de la parábola de los talentos dice, el que fue fiel en lo poco, lo voy a poner sobre mucho. Habla de lo que va a pasar cuando él venga a reinar. Pero después de eso, Satanás es soltado, hay una rebelión, pumba. Dios castiga, juzga para siempre a Satanás y después aparecen cielos nuevos y tierra nueva. Por algo el Señor dice que somos reyes y sacerdotes. No es un título honorífico que es simbólico. Vamos a reinar. ¿Para quién va a reinar? El que fue fiel acá. Digamos, el que hizo la planchita, el que abusó de la gracia de Dios. Bueno, si realmente se arrepintió, Dios lo perdona. Pero qué falta de respeto eterno al que dio la vida por vos. No sé si se entiende la idea, pero Sí, cuando Jesús cuenta estas señales antes del fin y lo que va a pasar antes de su regreso, esas historias son muy duras, porque Dios sigue siendo bueno, pero una cosa es faltarle el respeto a su bondad y a su autoridad. Jesús vino como cordero, pero viene como león, ujú, y él viene a juzgar a las naciones. Entonces, si uno realmente conoció a Jesús, este es un tiempo de despertarse espiritualmente, de que lo que estaba insensible se vuelva a despertar. Bueno, perdón, me copé con eso, pero tiene que ver con esto de estar asintomático. Estas historias que tiene que contó ver. Jesús son despertadores del corazón. Exactamente. Y bueno, Jesús dijo, ¿no? Digo, nosotros no estamos hablando de que vos tenés que hacer algo para poder ganar tu salvación, ni nada al respecto. Pero sí Jesús dijo, por ejemplo, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces, una vez que hemos conocido y entregado nuestra vida a Dios, ¿no? Como decíamos al principio, no puede no pasar nada. Cosas tienen que pasar, ¿no? Y la Biblia nos habla, Jesús mismo nos dice, toma tu cruz y seguime, ¿no? Y eso implica eh, un esfuerzo de nuestra parte por querer trabajar, ¿no? En nosotros, en tratar de imitarlo a Él, de ser como Él y como la Biblia nos muestra que deberíamos ser nosotros, que sin duda que si nos quedamos ahí solamente contentos de que hicimos una oración y ya, hay algo que anda mal, que no está tan bien, Di- me di- parece. digo algo acerca de esto, amigo. Me estoy copando. La Biblia habla de que para Opa, que uno sea salvo, ¿sí? Lo que se tiene que producir es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Me parece que no tenemos una idea clara de arrepentimiento. Para eso nos ayuda el Espíritu de Dios. El dolor de ujú, parto del nuevo nacimiento es que el Espíritu de Dios me ayuda a entender mi situación y el arrepentimiento, la palabra es tener una nueva mente. O sea, si no quiero dejar de hacer y de vivir como vivía, para darle la importancia a Dios que tiene, no hubo perdón porque no hubo arrepentimiento. Por más que le diga, Señor, perdóname, perdóname. ¿Viste cómo son los chicos? Perdóname cuando te piden perdón solamente porque quieren permiso para seguir haciendo lo que estaban haciendo. Y vos decís, esto no es arrepentimiento, me está tomando el pelo. ah, Entonces, ¿cuánta gente le pide perdón a Dios? Pero lo único que quiere es sacarse la culpa y el miedo a ser castigado, pero no quiere cambiar. A ver, el ladrón de la cruz. Hay dos. Y uno es muy dice, claro. si sos el Hijo de Dios, bajate y bajanos. ¿Qué quería? Seguir viviendo igual. No tenía ni más mínimo interés de cambiar de vida. O sea, está diciendo, sacame de esta. El otro dijo, no, espera que lo que estamos viviendo lo merecemos. Este no merece nada. Acordate de mí cuando vengas a reinar. Son dos oraciones diferentes. A una ni siquiera el Señor se la contesta y al otro le asegura. Ahora, vengo a esto. Cuando uno realmente es salvo, el Espíritu de Dios generó ese arrepentimiento, ese conocimiento de Dios, corrió un velo. Ahora, el Espíritu de Dios no es un aceitito, no es un fueguito, esos son símbolos, no es una palomita que anda revoloteando, son símbolos, es una persona. Y Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les voy a poder enviar mi espíritu, y Él va a estar en ustedes. Ahora, quiero que entendamos un síntoma que seguramente todos nosotros hemos sentido.
Y si no le prestamos atención, ese síntoma ya se vuelve una cosa como que ya no nos damos cuenta que lo tenemos y nos volvemos asintomáticos, que es lo que siente el Espíritu de Dios cuando nosotros no le prestamos atención. A ver, quiero que entendamos esto. Hay 4 mandamientos acerca del Espíritu de Dios. Sed llenos del Espíritu, andar en el Espíritu, no apagar al Espíritu y no entristecer al Espíritu. ¿Sí? Son mandamientos. Si yo ignoro, o sea, sé que está, pero no sé por dónde se metió, dónde está, no me doy cuenta. Pero yo quiero que simplemente veamos algunos síntomas. A ver, ¿alguna vez te despertaste con ganas de orar? ¿O te agarraron en el día unas ganas de decir, ¿por qué no leo la Biblia? Voy a ser agradecido. ¿De dónde vino esa idea? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que Dios prometió guiarnos a toda verdad. Es el que genera sed de Dios, ganas de encontrarnos. Eh, y Él genera algo acá adentro, nos trae a la memoria las palabras del Señor. ¿Para qué pasa si yo lo ignoro? Digo, bueno, sí, ya va, más tarde, después, ahora no. ¿Qué pasa cuando yo dije una mentira? Y algo adentro, el Espíritu de Dios, hace que nuestra conciencia vuelva a funcionar bien. Algo me dice, che, hay que arreglar esto. Sí. Después, al final del día, yo pido perdón por todo. Bárbaro. El pecado es como un óxido, es como una anestesia que insensibiliza nuestra conciencia, nuestro corazón, y hace que después, si nosotros no arreglamos en ese momento que el Espíritu de Dios nos indicó, ya después de la noche, ya después del otro día, ya hay algo que se fue endureciendo en mi relación con Dios, fue perdiendo la sensibilidad. Y cada vez que yo ignoro esa voz del Espíritu de Dios, cada vez que yo apago ese deseo que Él genera, lo estoy entristeciendo. Y quiero decirte algo, y corto acá porque me como. ¿Sabes? Muchas veces sentimos una tristeza y no sabemos de qué es, de dónde viene. Nunca vez te pasa, o soy el único loco que le pasa, que estoy triste, porque no sé muy bien por qué estoy triste. Quiero decirte una de las respuestas a esa tristeza. El Espíritu de Dios está triste adentro mío y genera en mí una tristeza. Que yo no sé muy bien por qué, de dónde viene. A veces yo no hice nada malo. Sí, está todo bien. Pero evidentemente el ignorarlo, el ser indiferente a su voz, hace que 4:30 de Efesios dice, no entristezcan al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios con el cual fueron llamados para el día de la salvación. Fueron sellados. Así que cuando yo ignoro eso, lo entristezco, cuando Él me advierte que tengo que cambiar algo y no lo cambio, empiezo ese camino de ser asintomático a la voz del Espíritu de Dios. Y a no ser que me pase algo, y a no ser que reaccione, la cosa se sigue empeorando. Entonces, esto de ser asintomático a la voz del Espíritu de Dios es peligroso, porque uno está ignorando la vida abundante que Jesús me vino a dar, y uno está ofendiendo a Dios y ni se da cuenta de que lo está haciendo. A veces pensamos que no ofender a Dios, no faltar a la reunión, no dejar de ser el devocional. Estamos para mucho más. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos quiere generar en mí la vida de Cristo. Y si yo no le presto atención y apago cada envión que me quiere dar, me vuelvo un cristiano asintomático. ¿Y sabes qué? Son los más peligrosos los cristianos asintomáticos, porque generan contagio. Bueno, me planto acá porque me copo. Ahí está. Y tiramos el título ahí. Ah, Estamos con Henry acá para todos los que se están conectando, charlando acerca de esta palabra que propusimos, ¿no? Esto de ser asintomático. Estamos yendo por la vía esta de qué pasa, ¿no? De que tienen que pasar cosas. Si nosotros realmente somos hijos de Dios, cosas tienen que pasar. Ahí con respecto a lo que decía Henry, dice la palabra también que Dios es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer, ¿no? Y a veces pasa que eh, o charlando o escuchando jóvenes, adolescentes, ¿no? De cosas que se preocupan, pero a mí me gusta esto y ¿qué tengo que empezar a escuchar? No sé,
música cristiana solamente o demás, y es una gran preocupación como si fuera una carga, ¿no? Pero siempre, por lo menos mi respuesta es esta, ¿no? Y quería compartirte a ver qué pensás. No tenés que preocuparte nada, mucho, solamente en buscar a Dios, porque Él, como dice la palabra, Él es el que va a producir en vos el querer y el hacer. Quédate tranquilo, si vos realmente buscas a Dios, Él va a empezar a producir en vos que a vos te empiecen a gustar otras cosas también. Y no va a ser una carga pesada dejar eso que venías trayendo, sino que al contrario, el Señor va a ayudarte, ¿no? A poder en vos obrar para que nosotros podamos producir otras cosas, querer otras cosas, ¿no? Que en nosotros nazcan esos deseos que vienen de Él, ¿no? Y no de nuestra carne. Y Jonah, es re interesante esto que decís, porque eso es lo que hace que a veces la santidad sea mal comprendida. Para muchos la santidad es una palabra fea y tiene que ver con que me cortaron las piernas, con que no puedo hacer esto, no puedo, no puedo, no puedo. Y la santidad impuesta por reglamentos frustra la vida, porque uno sigue siempre deseando lo que no puede hacer y apenas tenga una oportunidad lo va a terminar haciendo. Cuando uno tiene una santidad por miedo, en el sentido de decir, che, no, no, esto no lo hago por miedo, llega un momento donde uno ya le pierde el miedo y lo termina haciendo. Ahora hay otra clase de santidad que la Biblia llama la hermosura de la santidad, que tiene que ver con el amor. Y como vos decís, Jonah, cuando empiezo a acercarme a Dios y me atrae Él, y lo amo a Él, y me doy cuenta que hay ciertas cosas que yo antes deseaba y hacía que lo ofenden. Mi amor por Él hace que yo no lo quiera hacer. A ver, yo estoy casado, tengo hijos y hay cosas que para mí son una pavada, hacerla o no, decirlas o no, pero si van a lastimar a la persona que yo amo, ¿para qué lo voy a hacer? Por amor lo dejo de hacer. Y si hay cosas que le gustan y está a mi alcance hacer, lo voy a hacer por amor. La verdadera santidad tiene que ver con una atracción a la persona de Cristo que hace que lo prefiera más que cualquier otra cosa que me ofrezcan. El problema es cuando se pierde esa atracción por Dios. Cuando la sed de Dios es apagada o saciada con otras cosas, y ahí uno empieza a volverse asintomático. No sé cómo vamos con el tiempo, yo me copo por ahí y me van a retar porque esto es un vivo y yo hablo, 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 hablo y me olvido de que era un vivo, me hago el vivo, dijo uno. No, 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 así no es. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Ah, Ahí, ahí detrás de cámara me van a decir. Pero bien, yo acá tengo el cronómetro y vamos, nos queda un tiempo todavía. bueno, pienso en algo, si tengo que decir, uno puede eh, darse cuenta, ¿cómo darte cuenta si sos un asintomático, no? Y bueno, uno se tiene que hacer algunos análisis. Que a algunos les sale positivo el COVID-19 por el tema de que se hicieron análisis y les salió positivo, porque Mm. no tenían ningún síntoma. Nunca tuvieron fiebre ni nada terrible. ¿Cómo un cristiano se da cuenta si es asintomático a la frialdad espiritual? Bueno, la Biblia habla de que Dios nos dio sentidos, ¿sí? Este, y que uno es maduro espiritualmente cuando ejercita esos sentidos, ¿sí? Jesús dijo, los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos miran con claridad, todo va a estar claro. Ahora, si lo que vos crees que ves y que vos decís esto es claridad y está todo oscuro, ahí hay un síntoma, hay algo que no está bien. Este, Tantas veces Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y hablaba de que cuando él vino y caminó se cumplió lo de Isaías, que la gente oía pesadamente. O sea, te escucho, pero no alcanzo a entender lo que me querés decir. Eh, Tengo tantas horas de reunión por haberme criado en una familia cristiana e ir desde la panza de mi mamá, y la verdad es que por ósmosis no entra la palabra de Dios. Bueno, escuché, qué sé yo, inconscientemente, distraído, jugaba, pero en un momento donde la palabra de Dios parte el alma y el espíritu. Y decís, wow, algo pasó acá. Uno empieza a oír, a ver diferente. Una de las cosas que también empieza a pasar para que uno se dé cuenta de los síntomas es cuando uno eh,
empieza a percibir cosas diferentes. Es como el tacto espiritual. Qué sé yo. Y empezás a darte cuenta que hacer la voluntad de Dios te trae satisfacción. Que a lo mejor Dios te sorprende guiándote como el buen samaritano a hacer algo por alguien que ni te imaginabas que te iba a cruzar el camino y haces algo y decís, wow, esto fue una jugada de pizarrón del Señor, la preparó para mí. Y, y si pasa mucho tiempo sin que esas cosas me pasen, que justo mandé un mensajito y digo, mirá, le voy a mandar a este y le mando, y enseguida la respuesta, vos sabés que estaba necesitando justo eso, te lo mandó Dios. Wow, yo le escribí porque le escribí, pero es el Espíritu de Dios que te genera una sensibilidad, una percepción para darte cuenta que tenés que hacer algo, que tenés que ir para acá, que tenés que ir para allá. Eso no pasaba solamente en el libro de los Hechos. Si escucharíamos un poquito más la voz de Dios, y no hablo de cosas raras, sino estar atentos a lo que Él quiere hacer. A veces la voz de Dios viene a través de una idea, a veces de una necesidad, a veces de un recuerdo, a veces a través de la palabra de Dios muy contundente, a veces de un pedido como cuando vio ese sueño, Pablo, pasá y ayudanos. Y cuando uno está muy en la suya, no tiene tiempo para escuchar la voz de Dios. Digo 5 cosas, va rápido, por las cuales Dios nos habla. Puesto número 1, Dios nos habla a través de la creación. ¿Sí? El primer mensaje que todo habitante del planeta recibe de parte de Dios es que, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Romanos 1, 21 dice que el ser humano no tiene excusa para decir yo no sabía, porque la creación de Dios nos habla de su eterno poder, de su deidad. No puedo decir, no existía, yo no sabía. Si vivís en este planeta, la creación da testimonio de Dios. Entre paréntesis, a veces como cristianos no hacemos ni un tiempito para ver la creación. Para descubrir a ver, en medio de la preocupación económica, Jesús dice, mirá los pajaritos, mirá las flores. Cuando Job estaba desesperado, Dios, ¿qué le hace? Le hace un city tour por la creación. Mirá el asno montés, mirá el hipopótamo, mirá la nieve. Sí, pero mirá el drama que tiene y de qué le está hablando Dios. Es que cuando ves la creación es el anticipo de lo que Dios puede hacer en tu corazón. Entonces la grandeza de Dios te ayuda a tener fe de lo que Él puede hacer en tu corazón. Dios habla a través de la creación. Segundo, Dios habla a través de la conciencia. David decía en el Salmo 16:7, alabo a Dios porque en las noches me enseña a través de mi conciencia. ¿Sí? La conciencia, Pablo decía, el testimonio es como que el termostato, como que, viste que te ponen ese cosito para saber si tenés fiebre o no, y te miden, así que parece muy de película. Bueno, para saber si soy asintomático o no a la vida espiritual, del Espíritu de Dios en mi vida, una de esas cosas es que mi conciencia funcione bien. La conciencia es una copia de la ley de Dios que todo ser humano tiene. Por eso hay gente que jamás leyó la Biblia ni fue a una iglesia, que vive en una tribu en el medio del Amazonas, donde su idioma se habla pero no se escribe, y sabe que matar está mal, y sabe que ser infiel está mal, y sabe que hablar mal del otro está mal, y sabe que robar está mal, y sabe que estar deseando lo que tiene el otro está mal, porque todos tenemos eso. ¿Te acordás de Tom y Jerry, el diablito y el angelito? La conciencia nos acusa o nos defiende. Es más, la Biblia dice que el que nunca escuchó el Evangelio un día va a ser juzgado a través de su conciencia. Es como que hay un chip que va grabando todo, una tarjeta de memoria que va grabando esas decisiones que tomamos sabiendo que estaban bien o sabiendo que estaban mal. Ahora, Pablo dice que a veces esa conciencia deja de andar bien y empezamos a decir, a ver, la primera vez que mentiste dolió, la segunda dolió menos, la tercera casi que no dolió, la quinta, la sexta ya está, pero sigue estando mal. Y lo que genera el Espíritu de Dios es volver a darme la mente de Cristo, volver a establecer principios de Dios en mí y hace que mi conciencia ande bien. Pablo decía, ¿querés que saque mi currículum? Mi respaldo es el testimonio de mi conciencia. Yo sirvo a Dios con limpia conciencia. O a Timoteo le dice, mira, el propósito de este libro es que vos tengas una fe no fingida, un amor nacido de un corazón puro y de una limpia conciencia. Quiere decir que la conciencia anda bien. Dios habla a través de la conciencia. El Espíritu de Dios utiliza eso. Por eso, te decía que muchas veces no nos quedamos en silencio
Porque en el silencio es donde los pensamientos empiezan a aflorar y nos damos cuenta de quiénes somos. Vamos a 2, creación, conciencia. 3, Dios habla a través de las circunstancias. Por eso, esto de la cuarentena y esto que nos toca vivir, es una circunstancia. El Proverbio 15:31 dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida va a estar considerado entre los sabios. Dios nos enseña a través de las cosas que nos pasan. ¿Sí? 2 más, Dios también nos enseña a través de los consejos. ¿Sí? Por eso, aún hasta Salomón tenía consejeros. Por eso Dios nos hace ser parte de una iglesia para depender los unos de los otros. Por eso necesita, dice el Proverbio 4:13, retener el consejo, guardalo, porque de eso depende tu vida. Por último, Dios nos habla a través de Cristo. ¿Por qué la Biblia es tan importante? Porque el Logos de Dios, Cristo, la palabra viva, es la que habla. Y es re interesante que Dios sigue hablando, pero cuando uno ha perdido la sensibilidad, ni lo ve a través de la creación, ves un lindo día y ni gracias. Es más, hay un día que no salió como querías y te quejás, cuando mi conciencia ni la escucho, o se volvió insensible. Cuando lo que me pasa trato de afrontarlo sin preguntar qué tengo que aprender de esto o por qué me está pasando. Cuando no escucho consejos ni los pido, porque el orgulloso no pide consejo y si se lo dan se enoja y lo quieren corregir. Y leo la Biblia, pero aunque la leí, Dios no me habló. Cristo, la palabra viva, no penetró en mi corazón porque eh, he perdido la sensibilidad. Y aunque leo y calmo mi culpa, no escuché lo que Dios tenía para decirme. Bueno, me planto acá porque me van a retar por hablar. Pero esos son algunas cositas con las cuales tenemos que volver a recuperar si acaso estamos asintomáticos. Volver a escuchar a Dios a través de estas 5 áreas por las cuales Él sigue hablando hoy en día. Amén. Me Es así, planto ahí. es así, y bueno, ahí está la lista de las 5 cosas que nos sirven, nos pueden servir para poder, como decía Henry al principio, darnos cuenta, ¿no? Si realmente estamos en esta situación, si somos asintomáticos o no, si realmente el Espíritu de Dios está moviéndonos, si orando, o si realmente no está pasando nada en nuestra vida. Eh, y bueno, ahí hay algunas preguntas. Este, nos queda poquito tiempo, pero sí, por ejemplo, alguien Perdón, comentó, amigo, me copo hablando, me no, copo y no no te hay dejo. ningún problema. Yo no te quiero robar tiempo a vos, pero vos sabés cómo es esto. Yo estaría acá una hora más charlando. Eh, en Corintios dice en Corintios dice, la persona natural no percibe las cosas del espíritu y la persona espiritual sí lo puede ver. Y preguntan si esto que hablamos se podría resumir en eso, ¿no? Sí, sí, se podría resumir en eso. Y digamos que también ahí en Corintios habla de que ellos están actuando como niños y hablan del carnal. Que el que, aunque tiene el Espíritu de Dios, sigue viviendo como quiere y sigue teniendo reacciones, que estos sí son síntomas que a veces uno no lo ve. Sigue siendo celoso, sigue teniendo envidia, sigue hablando mal de los otros, sigue lastimando con sus palabras, sigue guardando rencor, sigue priorizando sus deseos y sus caprichos y egoísmos más que la voluntad de Dios y ayudar al otro. Cuando eso se llena mi corazón de eso, no hay lugar para que entre otra cosa. Este, por eso el Espíritu de Dios me ayuda a percibir. El Espíritu de Dios es la voz de Dios que me ayuda a reaccionar y a darme cuenta. Ahora, digo algo, si yo escuchando estas palabras o pensando esto asintomático no cambio, y Dios me da oportunidades y yo no cambio, ¿qué tiene que hacer el Señor para que yo cambie? Solamente se me ocurre algo. Dice el libro de Proverbios que, en el Proverbio 29, que el siervo no se corrige con palabras porque entiende pero no hace caso. Pero no te dice cómo lo corrigen. Eh, Hebreos 12 habla de una disciplina del Señor que no parece buena. Cada vez que pensamos en disciplina, pensamos en tribunal disciplinario, en un jugador que le dieron tanta fecha, en una suspensión. Pero es en un trato personal de Dios como Padre, para que me deje de embromar, para que reaccione. ¿Sí? Y Eliú es el cuarto amigo de Job, el que habla al final. Después que habla él, habla Dios.
Y él dice que Dios hasta a veces 2 o 3 veces repite este proceso en el ser humano, que lo lleva a una situación límite, a veces es una enfermedad, a veces es mucho tiempo de estar recluido, y dice que a través de esa situación donde alguien se siente al borde de la muerte o se siente morir, el corazón se enternece y como un niño se vuelve a buscar a Dios. ¿Sí? Ahora, ese es el tema. A veces Dios nos permite vivir ciertas situaciones y si uno sigue viviendo igual cuando se pasó ese momento, uno no aprendió nada, se perdió la oportunidad de Dios. Entonces muchas veces Dios tiene que quebrantar ese orgullo, esa dureza del corazón con alguna situación que me saca de lo normal para que yo reaccione y mi corazón se vuelva tierno como el de un niño. Y si no reacciono va a tener que ser más fuerte porque me ama. Y como dice la palabra de Dios, antes de que Dios juzgue a todo el mundo, primero el juicio empieza por la casa. por la casa. Um, es, es- esa es la realidad y ojalá que no, eso es lo que queremos evitar, ¿no? Eh, Tratando de despertar y evitar que el Señor tenga que obrar de esa manera, ¿no? En nuestras vidas. A veces, bueno, vimos hablaste de Sansón y la verdad que la vida de Sansón es un gran ejemplo para nosotros los jóvenes, ¿no? De cómo vivir, de cómo en realidad no vivir, ¿no? De todo lo que él, su nombre era el sol de justicia y todo lo que estaba planificado para su vida era tremendo, que al final se cumple, ¿no? En la hora de su muerte se cumple, pero quizás el camino que Dios tenía preparado para él no era ese. Pero bueno, se cumplió los propósitos de Dios y dice, ¿no? La Biblia que él mató a más enemigos de Dios de los que pudo haber hecho durante toda su vida, pero lo hizo estando de una manera ya mal, ¿no? Siendo el juguete de sus enemigos, estando ciego. Mirá si hubiera hecho antes esa oración, Mm. si le hubiera hecho, si su quebrantamiento hubiera sido antes, pero lo hizo al final. Está Lo hizo al bien. final. Ahora, es triste que haya hecho más cuando se murió que cuando estaba vivo. Es triste. Es como decir, qué desperdicio. El tiempo quizás es uno de los talentos más valiosos que Dios nos dio. Y no saber cómo usarlo, dejarlo pasar. Por eso la Biblia habla, no tenemos que ser insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios y tenemos que redimir el tiempo. La idea de redimir el tiempo, esto de redimir es pagar un precio o darme cuenta el valor que tiene. Y se me hace que a veces, propio de ser asintomáticos, es dejar, dejar, dejar. Viste que está esa frase de que el tiempo cura todas las cosas. Es mentira, Mm. el tiempo no cura nada, lo empeora, lo arruina. Y cuántos que se dejaron estar en su vida espiritual y el tiempo no lo favoreció, No lo al favoreció. contrario, fue apagando, fue deteriorando. Con mi esposa, con Maricel, por ahí oramos y ellas oraciones que en este tiempo muchos pródigos vuelvan, porque este Mm. tiempo es una oportunidad de Dios para que muchos se reencuentren con ellos mismos y con lo que olvidaron en el camino. Eh, que su mejor o mayor bendición en la vida fue haberse encontrado con el Señor y haberse alejado, te envuelve esta forma de vida que te hace perder el camino y no te das cuenta y estás viviendo en un sistema que no le apunta a nada. Pedro dice una vana manera de vivir, una cosa que no tiene sentido y que nos prendemos sin darnos cuenta, ¿no? Mm. Es así. Este, Y lo creo que lo mencionábamos hoy un ratito antes de salir al aire y charlando esto de que, y yo pensaba en esto, ¿no? Quizás en este tiempo puede que Dios nos pase por al lado y no nos demos cuenta, ¿no? Y pensábamos en estos discípulos que iban camino a Maús y el Señor le pasó por al lado y ellos no se dieron cuenta. Y ahí eh, estamos, ¿no? pienso justo en esto que decías, en que esté al lado y no nos demos cuenta. Sabes que el enemigo trabaja mucho con la suposición. Como es padre de mentira, nos hace suponer cosas, ¿no? Y entonces nos hace suponer de que todo lo que Dios planeó para nosotros nunca se va a cumplir porque, qué sé yo, nosotros no damos al target, a la altura, no podemos, será para otro que se lo merece más, que no se equivocó tanto. Entonces siempre lee una promesa y dice, wow, qué bárbaro.
pero no, lástima que no es para mí, yo no tengo tanta fe como para heredar esto. Entonces me hace suponer cosas que no son ciertas. Y yo me acuerdo, siempre me viene a la cabeza una batalla que cuenta Segunda Samuel cuando habla de los valientes de David. De que David tenía flor de ejército, pero dentro de ese ejército tenía 30 que eran los 30 valientes. No es que los otros no eran, pero estos eran osados, eran, qué sé yo, Rambo, no, o las películas que vemos son ciencia ficción. Estos tipos se bancaban, qué sé yo. La Biblia cuenta que dentro de esos 30 había tres que te ganaban una batalla ellos solos. Eran así, y los tipos no retrocedían, no sé. ¿Te acordás que a uno se le quedó la espada pegada y todo Israel retrocedía? Él no, bueno. Dentro de uno de esos guerreros aparece uno que llamaba Benaía, hijo de Joiada. Salomón después a este soldado lo pone como su guardia personal. Evidentemente tenía méritos para hacerlo. Y nos cuenta un par de cosas de este Benaía. Su papá se ve que también era bastante valiente, pero este Benaía una vez se encontró con un par de leones y los mató, por supuesto, pero una vez se encontró con un egipcio de 2 litros y cuarto, decía que esos gigantones, con una lanza familiar, qué sé yo, una cosa impresionante, y él tenía un palo en la mano, que me imagino que al palo lo debe haber agarrado de ahí, y, y el egipcio se lo quería comer. Y Benaía no retrocedió, sino que dice que con el palo le sacó la lanza y lo terminó matando con su propia lanza. Bueno, más allá de toda la imaginación que cada uno puede hacerse de cómo debe haber sido esa batalla, me interesa este principio. ¿Cómo hacemos para vencerlo al enemigo con su propia arma? Él trabaja con la suposición. Me hace suponer cosas que no son ciertas. Me hace suponer de que es cierto, el Espíritu de Dios está sobre vos, pero bueno, debe estar reapagado, vos ni sabés cómo escucharlo. Ya está, vos ya lo defraudaste. Sí, Dios te perdonó, pero bueno, hasta ahí nomás. Tampoco te va a llenar de favor y misericordia. Siempre trabaja con la suposición y a veces esas suposiciones la pone en el momento donde yo quiero adorarlo, donde yo quiero orar, en serio. Entonces esa suposición de decir, sí, Dios está lejísimo. Sí, está bien, Jesús ganó, abrió el camino al lugar santísimo, pero vos no podés entrar. Vos no sabés. Me hace suponer cosas. ¿Qué sería ganarle con su propia lanza? Bueno, escucha esto. Hacer la gran Benaía. Es la jugada de Benaía, es la jugada del millón. Es empezar a suponer las cosas que son ciertas. ¿Cómo es eso? Bueno, el enemigo me limita haciéndome suponer cosas que no son ciertas. ¿Y qué si yo me pongo a suponer cosas que son ciertas? Por ejemplo, ¿qué te parece si después que termina esto yo me largo a orar como si fuera Elías? Decís, Señor, vivo en tu presencia. Y empiezo a decirle cosas como que lo sentiría acá cerquita. Empezaría a orar como Moisés, Señor, te hablo como que estás cara a cara. Empezaría a hablar con el Padre como cuando hablaba Jesús. Y no porque sienta algo, sino porque me empiezo a suponer que así funciona la cosa. ¿Sabes qué? Es cierto, funciona así. El Espíritu de Dios genera que yo tenga esa clase de acercamiento a Dios. O que por ahí no siento nada y digo, ¿sabes qué? Me voy a arrodillar como que estaría en la isla de Patmos junto a Juan viendo todo esto y voy a adorarlo al que vive por los siglos de los siglos, al que era, al que ha de venir. Y, y empiezo a suponer que eso es cierto. ¿Y sabes qué? Es cierto. El enemigo sabe que nuestra fe es peligrosa para él. Por eso trata de que nosotros tengamos fe en sus medias verdades, suposiciones. ¿Y qué si yo empiezo a usar esa fe suponiendo que lo que creo que me lo perdí es para mí? Porque son riquezas espirituales que Dios nos ha concedido. ¿Y qué si empiezo a suponer? Es hacer la gran Benaía. No sé si se entiende el término. Si no, tendría que especificarlo trayendo una lanza y... Pero es ganarle con su propia arma, hacer la gran Benaía. Funciona, ¿eh? Estaría para probar. Tenemos pruebas de sobra en la Biblia y también testimonios de muchas personas, hermanos, que nos muestran que funciona, ¿no? O sea, hay una frase que, esto que vos decías, yo leía, porque dudamos todos. Somos seres humanos, fallamos, somos jóvenes,
los jóvenes se cansan, ¿no? Dice, flaquean y caen. Pero decía la frase, dudar dudamos todos, pero el tema es, no creas en tus dudas, ten fe en tus certezas. Y nosotros tenemos las certezas, ¿no? Tenemos la palabra de Dios y tenemos acá las certezas de saber que Dios nos promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él nos ha prometido un montón de cosas y bendiciones espirituales, ¿no? Para nosotros. Y creo que haríamos bien, ¿no? En volcar nuestra mirada todavía mucho más acá, porque nos haría bien, como vos decís, Henry, tener fe en nuestras certezas, en estas cosas, y no ir por el camino que el enemigo quiere, ¿no? Que empecemos a dudar y empecemos de esa manera a flaquear bueno, como es la misión que él tiene para con nosotros, ¿no? Está bueno, está bueno, está bueno. Hay que probar. Yo los invito a todos los que están ahí de que oren como si estarían al lado del trono. Que pidan, como el mismo Jesús, que la gente se acercaba desesperado para pedirle un milagro, y Jesús decía, ¿crees que puedo hacerlo? Bueno, pedí de esa forma. Esas promesas hermosas de la Biblia, oralas como que son tuyas, porque la verdad, son tuyas. Es así. Son nuestras, son nuestras. Sí. Por algo tantas veces la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Y tiene que ver no solamente con un concepto, sino con la práctica de esa fe. Y a veces tomar decisiones y hacer cosas por esa fe sencilla. ¿Conocés la canción de Benavides, Dame una fe sencilla? Es un temazo, ¿eh? De Santiago Benavides. Después escucharla, está muy buena, está muy buena. Pero me habla gusta de... modo vida. Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. No, esta es más viejita, esta es más viejita. Bueno, y por eso muchas de las canciones que él últimamente está componiendo se llama Canta Palabra, que trata de cantar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando la leo, cuando la pronuncio, cuando la oro, cuando la vivo. Y la palabra de Dios quizás es el bisturí de Dios, que puede operar ese punto neurálgico que se quedó insensible y que me hace ser asintomático a esas verdades y experiencias espirituales que Dios planeó para mí. Hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más de lo que hasta hoy viví y conocí de Él. Así que vamos por más. Vamos por más, vamos por más. Y bueno, ya nos empezamos a despedir. La verdad que ha sido un placer poder estar charlando. Henry, muchísimas gracias por esta conexión. Gracias a vos, amigo. Gracias por la ¿Tiene, predisposición. Dime, ¿tiene, dime. ¿tiene agua tu termo? Tiene agua. Este es chiquito pero es poderoso. Pero no sé, Tiene... se me terminó. pasa que el mate es chiquito. Ah, está bien, está bien, está Esto, bien. me, esto me lo regaló Roxy y ella todo lo compra chiquito. Ah, Eh, bueno. y yo me gustan las cosas grandes, ¿viste? Pero Sí, sí, eh, sí. y a mí la taza del café tiene que ser bien grande, ¿viste? Claro, Y claro, claro. ella es tan frágil, y todo chiquito, pero bueno. Pero sirve. Acá tengo mi termito que uso siempre. Así que ahí te mandan Qué bueno. saludos. Acá estamos detrás de cámara también. Los chicos te mandan saludos. Está Saludos. Les, Talese, saluda a Lese, saluda a Roxy. Roxy que ya tuvo que volver a su Ah, casa pudo y volver, pudo volver. pudo volver. Y bueno, ahora la estamos extrañando. Ah. Pero bueno. Ah, Eh, nada, Henry. A mí me gustaría que nos despidamos así y que puedas tener una oración, ¿sí? Y creo que principalmente también esto de ser asintomático es un llamado para aquellas personas que, bueno, la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, ¿no? Y a veces nosotros tratamos de compartir eso y claro, la gente anda, va, viene y vos le decís, pero el que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Y no se sienten así, porque andan, van, vienen, hacen y deshacen, pero nosotros queremos compartir esta verdad, ¿no? Que nos dice la Biblia, que aunque no veas síntomas, que aunque no te sientas esclavo, el pecado te hace esclavo. Y Jesús vino para liberar. Y Dios lo mandó y para que nosotros hoy podamos estar compartiendo una esperanza viva de saber que Él nos redimió, que Él nos rescató y que por su amor, ¿no? Hoy podemos estar hablando de esto, ¿no? De tener fe, de tener confianza, de saber que Él está ahí para nosotros, que si nos equivocamos Él nos vuelve a perdonar, pero que
si somos sus hijos, ¿no? Cosas tienen que pasar, me parece. Amén, amén, amén. Bueno, ¿querés que oremos? Oramos, Este, Henry. dale, dale. Vamos a hacer 2 oraciones cortitas, al precio de una. ¿Sí? Primero vamos a orar por estas personas que vos dijiste, que a lo mejor nos están escuchando y, y bueno, y como vos decís, el pecado insensibiliza, cauteriza nuestra conciencia y de alguna forma anula nuestra percepción de Dios. Pero el Espíritu de Dios es capaz de generarnos esa necesidad. La Biblia dice de que hay 2 clases de tristeza, una tristeza que te dan ganas de morirte, es la que provoca esta forma de vida de este mundo. Pero hay otra clase de tristeza que la provoca el Espíritu de Dios. Es cuando nos vuelve a dar la sensibilidad y es la que nos lleva a arrepentirnos para volvernos a Dios. Es una buena tristeza esa, con sabor a dulce. Así que, Señor, yo ahora te quiero pedir por cada una de las personas que en este momento nos están viendo. Vos sabés por qué fueron invitadas o justo están mirando. Señor, que el poder de tu Espíritu Santo en este momento le genere la realidad de la necesidad de encontrarse contigo. Que le haga entender la realidad de cómo el pecado nos separa de ti, pero cómo el sacrificio de Jesús, lo que sufrió en la cruz para quitar del medio el pecado y reconciliarnos, hoy está vigente para reconciliar de nuevo. Señor, que hoy el poder de tu resurrección genere nueva vida en aquellas personas que en estos momentos desesperadamente te necesitan. Señor, te doy gracias porque tu evangelio sigue siendo la buena noticia, que es poder tuyo para salvación de todo aquel que cree. Así que te pido que bendigas a cada uno de ellos. Segunda oración, y ahora, Señor, yo te quiero pedir que nos bendigas a todos los que te hemos disfrutado como Salvador y que te seguimos conociendo porque eres más grande de lo que sabemos, de lo que hemos escuchado, de lo que nos imaginamos. Señor, queremos rogarte de que también tu Espíritu nos lleve a reaccionar, a despertar esas cosas que quizás hace años que están dormidas, a volver a hacer cosas que sabemos que son buenas y las hemos abandonado, a descubrir que no hay mejor experiencia que tener comunión íntima contigo y vivir la vida para ti. Que el poder de tu Santo Espíritu sane nuestra insensibilidad, que pueda generar en nosotros un arrepentimiento para volver a amarte con el primer amor. Señor, que toda tibieza sea reemplazada por una pasión y un fervor generado por el poder de tu Espíritu en nuestra vida. Danos, Señor, una vivencia contigo como nunca antes, que cada día crezca, así como el sol cuando va saliendo y el mediodía da con toda su fuerza, así sea tu luz y tu poder sobre nuestra vida. Lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Henry. Muchísimas gracias, Henry, que Dios Gracias, te amigo. bendiga. Acá recibí los saludos de parte de todos los jóvenes de Roca, de la iglesia, acá en Monterrey Mandale también. saludos, mandale saludos a los amigos. Te queremos, Henry. Igualmente, igualmente, igualmente. Y Vamos bueno, mejorando en los vivos, vamos mejorando. Todavía sigo hablando mucho, me copo y me epa, olvido. Es como que estoy charlando con vos y me olvido de todo el mundo. te tuviste que hacer una cuenta de Instagram, ¿eh? Porque la primera vez... Podés creer, fue ¿eh? por culpa tuya. Sí, sí, sí. Sí, Así sí, sí. que ahí saludos a Maricel también. Gracias, Eh, gracias, amigo. y bueno, nos despedimos y hasta cualquier momento. Ojalá Dale, podamos volver amigo. a charlar más adelante. Dale, 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 dale. Bueno, un abrazo, amigo. Un Saludos. abrazo, un abrazo grande. Dios Ahí los bendiga. pasaba.